El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos en nuestro Señor y en nuestra Madre la Santísima Virgen, como les dije, hoy estamos celebrando el cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, en que pedimos por nuestros sacerdotes, por nuestras religiosas, que se consagran a Dios de manera especial para cuidar de su pueblo. Y el día también, Día de la Madre. ¿Qué es una madre? Que es un buen pastor. Un buen pastor también es una muy buena madre. O mejor, un buen pastor guía a su pueblo con el corazón de una madre. Y la tarea de una madre eminentemente se define por ser un buen pastor. ¿Qué es un pastor, queridos hermanos? ¿Qué es? Voy a narrarles un cuentito, una leyenda, que la narró hace poco el secretario personal del Papa Emérito Benedicto XVI. Y comentaba así esta leyenda. Es la leyenda del capitán de un barco grande, un barco de guerra que está navegando, y entonces hay tiniebla, y a lo lejos divisa una luz, y él cree que es otro barco pequeño que se le está cruzando en el camino. Y en realidad, y él no lo sabe, es un faro pequeño, y el que controla el faro, pues es otro militar de un rango inferior, ¿no? Y entonces entabla comunicación vía radio, y como este capitán es de un jefe de un barco poderosísimo, ¿bien?, le grita y le manda y le dice: retírese del curso de mi barco, que si no se retira voy a tomar represalias porque pues mi barco es un buque de guerra y tal y cual le va describiendo. Con tono altivo le exige que se mueva. Y el soldadito que está al mando del faro, con toda calma le dice: mi capitán, yo no soy un barco, controlo un faro, el que tiene que cambiar de rumbo es usted. Y se entabla la discusión, que el otro no le cree, que le dice: muévete o te pasa algo. Y el otro, el soldadito, dice: capitán, le digo la verdad, yo no puedo moverme, yo controlo el faro, es usted el que tiene que cambiar de rumbo. Esta leyenda, queridos hermanos, de una manera muy bonita, explica lo que es uno de los oficios, una de las tareas principalísimas que tiene un buen pastor o tiene una madre. A ver si alguien puede salir afuera, hay un equipo de sonido que hace bulla. ¿Cuál es el oficio de una madre, de un buen pastor? A veces podemos nosotros escuchar, ¿no?, en estas expresiones: una mamá es la que te ama, la que te da cariño. Efectivamente es así. Una mamá es toda ternura. También del pastor se puede pedir, pues eso, ¿no? Cuando uno mira a un pastor que cuida de sus ovejitas, un pastor es delicado, comprensivo, asequible, está siempre con sus ovejas, etc. Pero
sin quitar eso, queridos hermanos, eminentemente una madre y un buen pastor son guía, son guías. Y eso quizás lo vemos en hechos prácticos, sobre todo aquí, no destacando la figura de la mamá, sino de un papá. Y esto nos ocurre popularmente. Esto que yo lo palpo muchas veces. Un papá puede ser como decimos popularmente, un sinvergüenza. Le saca la vuelta a la señora, a su esposa. Puede hacer eso y lo hace por muchas razones. Pero díganme ustedes son el pueblo. Un papá que hace eso, ¿le dirá a su hijo, sé como yo? No, no le dice eso. Ese hombre sabe que está obrando mal, pero precisamente porque es guía, nunca le lleva por camino errado. Ese guía sabe por dónde tiene que andar su oveja y le dice el camino, aunque el guía esté errando. Eso, queridos hermanos, es un sacerdote, un buen sacerdote, un santo sacerdote, una madre santa. Cuanto más santa, cuanto más santo, más guía, con su palabra y con su ejemplo. Que eso es, ahí viene lo arduo, el ejemplo, ¿no? Pero eminentemente es un guía, como en la leyenda que les he comentado, fíjate, un barco, un buque poderoso y un faro chiquito que no tiene poder para enfrentarse a un buque. Ese buque le dispara un misil y desapareció el faro. Claro, desaparece el faro. Entonces, pero, fíjate, en ese diálogo que tiene, uno le está diciendo, retírate, el otro no puedo moverme, usted es el que tiene que cambiar de rumbo. Eso es, queridos hermanos, una tarea muy urgente, tanto para las mamás como para el sacerdote. Porque hoy la tentación, queridos hermanos, es que, por ejemplo, para la iglesia, el sacerdote está viviendo una presión fortísima, hoy por hoy, en muchos aspectos. Porque se le pide, en general a veces, que la iglesia sea un lugar donde, sea un lugar de reunión como en el mundo. Y por ejemplo, la comunión se pueda dar a quien sea y como sea. O que se relaje la moral, que se le diga, pues ya no hay 10 mandamientos, sino 8 o 6. Y que el sacerdote ya no encamine a la gente, ya no le guíe por el camino de la ley de Dios, sino que ahora pues el sacerdote, el papa, los obispos aprueben el matrimonio, el mal llamado matrimonio homosexual, porque no existe matrimonio homosexual, o pues el lesbianismo, la homosexualidad, sea reconocido como algo normal, y entonces que ya dicen, ya basta de tantas prohibiciones, que la iglesia cambie, para que sea buena, para que caiga bien a todo el mundo, que la iglesia ya no obliga a ir a la misa, porque ¿para qué? Ya no van, que sea más suave todo. ¿Y quién lo hace? Son poderosos en este mundo, los que tienen el dinero. La ideología de género, ¿quiénes lo promueven? La ONU y los gobiernos, los que tienen el poder. ¿Y qué es un obispo? ¿Qué es un sacerdote? Alguien que no tiene poder en sí mismo, como en la leyenda, el que está guiando un faro. ¿Qué puede hacer el guía de un faro ante un barco de guerra? Nada. Pero ese guía de faro, si quiere ser leal a su tarea, y no quiere hacerle un daño precisamente al barco, tiene que decir y repetir una verdad. Orientar al barco y decirle, oiga, usted tiene que cambiar. Que si no cambia, bueno, pues mándeme un misil, claro, me desaparecerá a mí, pero cuando se estrelle con las rocas, pues ahí se quedó. Entonces fíjense, si el guía, el que guía el faro, dice, bueno, pues ya,
voy a apagar mi luz, ya no soy un faro, y le digo al barquito, pues sigue tu curso, ya me he ido, se va a estrellar el barco. ¿Y quién es responsable? El del faro. Y aparecerá en la noticia, irresponsable el del faro, no le dijo nada, o le dijo siga para adelante, y estrelló al barco. Y es lo que pasa, es la tentación para el sacerdote de, como hay tanta presión, y en otros niveles también, ya el sacerdote no dice nada. Entonces, como no se casan, bueno, pues que comulguen así nomás, o sin confesarse, o que ya pues reconozcamos los matrimonios homosexuales, porque como todo el mundo lo presiona y si no te hacen bullying, que la iglesia ya no prohíba, ya no hable de moral, ya no hable de pudor, ya no hable de pecado, ya no, porque la gente se asusta. Entonces el sacerdote tiene que callarse, el sacerdote tiene que ser una persona complaciente, bondadosa, cariñosa, y que a todos dice amén, todos somos buenos. Y eso, queridos hermanos, fíjate, sería traicionar, porque el sacerdote precisamente, ¿cómo se sabe que es bueno? Solamente de esta manera, cuando, como el guía del faro, es fiel a lo que tiene que transmitir. Su fuerza no está en él, está en que está enraizado en tierra firme, en la roca. Eso es Jesús. El sacerdote es bueno en la medida que transmite a Jesús. Nada más. ¿Dónde está la grandeza de un sacerdote? No en sí mismo. Tiene que transmitir a Jesús. De ahí que a veces esto no es una tarea agradable. Y lo mismo decimos de una madre. Una madre, en un ámbito quizá más pequeño, siente esa presión muchas veces. Y ustedes lo han vivido, la ingratitud de los hijos. En la época que puede darse crisis en los hijos, discuten a los padres, discute a la madre. Y la madre, tú eres anticuada, tú eres chapada a la antigua, tú estás desfasada. Y la mamá, por recordar a los hijos un estilo de vida cristiano, tiene que pasar esos desaires. Y hay de la mamá que dice, bueno, pues mi hijita se va a la borrachera, a la discoteca, y luego vuelve con sus amigos no sé a qué hora. Y la mamá, por no discutir, dice, ay, bueno, sí, hijita, adelante, toma, yo te pago, te doy tu propina, cuídate. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está traicionando a su tarea de ser guía. Pobre niña, pobre muchacha cuando crezca mañana. ¿A qué camino se está llevando esa mamá? Por eso una mamá muchas veces va a tener la tarea de sorberse muchas lágrimas porque sus hijos no le aceptan y le presionan y le desobedecen y se rebelan. Pero si una madre quiere ser verdadera madre y no traicionar y ser guía, aquí está la tarea. Desagradable a veces. Decir una verdad, aunque el hijo o la hija le pueda despreciar. Porque su tarea no es ser amiga, no es ser amigo solamente, es ser guía. Y guía será una madre, guía será un sacerdote en la medida que nos recuerde lo que nos ha enseñado el Señor. Jesús nos enseña que es una madre, que es una familia, que es un sacerdote, que es un buen pastor. Por eso aquí, hoy día, vamos a pedir al Señor por nuestros sacerdotes en todo el mundo, por nuestras religiosas, porque es una tarea también ardua para ellos, que nos reflejen a Jesús. Y también por nuestras madres, porque también en su misión de familia tienen esta tarea, ser como el buen pastor, guías de sus hijos, guías. Y a veces tendrá que sufrir efectivamente en el silencio la traición de sus hijos cuando traicionan a Dios. Lo mismo el sacerdote tendrá que sufrir eso, que sus palabras no son escuchadas. Y fíjate, eso precisamente nos ha narrado el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Bernabé predican y los rechazaron totalmente. Los judíos que les tocó predicar, estos judíos
los rechazaban en masa. Y entonces San Pablo y San Bernabé dicen, pues ya, como los judíos no quieren escucharnos, nos vamos a los paganos. Y empezaron a predicar a los paganos. Ahí está. Saulo y Bernabé, para contentar a los judíos, no dicen, bueno, pues ya vamos a, ¿qué es lo que quieren escuchar? Les vamos a predicar eso para que no nos rechacen. No, tienen que sorber ese dolor. Y San Pablo llevará a la tumba ese dolor grande de que su pueblo, el pueblo judío, no aceptó al Señor. Le dolía en el corazón, queridos hermanos, ¿cómo es posible? Cientos de años esperando al Mesías y llega y lo rechazan. Y Pablo lleva en su corazón una herida tremenda. Dice él, ¿cómo quisiera ser un anatema por mi pueblo? Porque yo sufro por esto, ¿no? Anatema significa yo quisiera ser como un maldito, que a mí me maldiga Dios, pero no a mi pueblo. Pero el pueblo de Israel en general, para el tiempo de San Pablo, no acogió al Mesías. El dolor de un pastor. Y por otra parte, el libro del Apocalipsis. Aquí habla cómo llegan al cielo la inmensa masa del pueblo. Y dice, vi una muchedumbre inmensa. ¿Ven? Esto también para algunos grupos religiosos que dicen, no, se salvan no sé cuántos mil. No, aquí la Biblia dice, imposible de contar, de raza, nación, pueblo. Y ahí está, ¿cómo llegan los salvados al cielo? Y esto va para los pastores, ¿no? Dice la Biblia, estos son los que vienen de la gran tribulación. Fíjate, la gran tribulación. El pastor, una mamá, está llamada a vivir una gran tribulación por ser fiel al Señor en la guía de sus hijos. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Fíjate, ahí está. También ya una gran, ayuda espiritual que nos está dando el Señor. Llegan después de una gran tribulación y han podido superar esa tribulación gracias a la sangre del Cordero. Aquí está, la sangre del Cordero, que bebemos en la Eucaristía. Es la Eucaristía diaria, queridos hermanos, la que purifica el corazón y lo hace fuerte para poder llegar hasta esta meta, a la gran muchedumbre, blancos, con las túnicas blancas y palmas de gloria en la mano. Así se llega. Y también hoy día no quiero dejar de recordarles a nuestra Madre. Como buena pastora se ha aparecido hace 100 años. Y Madre llena de ternura, se aparece a unos niños, como una jovencita casi adolescente, y con un gran amor, gran ternura, les pide a los niños. Recen el rosario, esa es la salvación del mundo que nos toca vivir ahora. Es el poder de Dios a vuestro alcance, porque mi pueblo está siendo tentado terriblemente. La Virgen dice en el fondo, van a venir tentaciones tan terribles que mucha gente no va a resistir. Desde hace 100 años, las tentaciones al pecado son más seductoras. Tentación de placer, de poder, de tener. Más poderosas están siendo las tentaciones. Y muchos, como ríos, caen esas tentaciones. Y la Virgen dice, el rosario. Es el poder de Dios. Porque también, y ahí está, fíjate, la Virgen aparece como pastora firme, porque dice, si no se convierten, van a condenarse en el infierno. Y yo no quiero que vayan al infierno. Recen y hagan sacrificio por la conversión de los pecadores. Es la súplica de una madre, como la del buen pastor. Por eso mañana nos vamos a unir a esta campaña internacional en 1 millón de rosarios por la paz. Así que a ver si apuntan con los encargados. Desde esta noche a las 12 empezamos todo el mañana 13 a rezar el rosario
y especialmente desde las 4, masivamente estaremos aquí reunidos, vengan todos para pedir a nuestra Madre. Virgencita, danos la paz. Y la paz, queridos hermanos, no es la ausencia de guerras. Estas convulsiones sociales que se están dando en muchos países, sabemos de Venezuela, ahí no hay guerra, pero la gente se está muriendo de hambre, la gente está sufriendo horrible. Eso es guerra, queridos hermanos. Aquí también ya se da por las ambiciones y todo lo que también ocurre en nosotros. El Papa Pío XII dijo esto: opus justitiae pax, en latín, la obra de la justicia es la paz. Es decir, de otra manera, la paz es fruto de la justicia. Y la justicia no es darle a cada uno su merecido, no. La justicia, sobre todo, queridos hermanos, es la santidad de vida. Cuanto más santos hay en este mundo, más paz va a haber en la sociedad. Esa es la justicia de Dios, la santidad. Y cuando no hay santos, no puede haber paz. El Papa Pío XII, en medio de la Segunda Guerra Mundial, repetía esa frase. Por eso, la paz que pedimos a la Virgen es Madre, dar la paz del corazón. Que seamos fuertes ante las tentaciones, nosotros en primer lugar, y te pedimos por todos los hombres del mundo, para que encuentren esa paz en ti, de ser fuertes ante las tentaciones al mal y puedan decir siempre sí al bien. Y es lo que mañana le vamos a pedir a nuestra Madre la Virgen. Nada más, queridos hermanos. Amén.